Hola amigos, soy la doctora Patitas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Les presento a Fiona, ella es pues mi compañera, mi perrita, mi mascota, y ella pues ha querido participar en la grabación de estos videos. Esta vez quiero mandar un mensaje o un saludo fraternal a Heidi, quien me escribió desde San Francisco. Hemos mantenido contacto a través de correos electrónicos y ella está muy preocupada porque quiere adquirir a su mascota y no sabe por qué raza decidirse. Así que bueno, traté de ayudarle, pero sin embargo me pareció muy útil poder hacer este video porque estoy segura de que muchas personas tienen esta duda de cómo elegir a mi mascota ideal. Bueno, para comenzar quisiera decirles que debemos preguntarnos la finalidad por la cual queremos tener un perrito. Recordémonos que este es un compromiso que vamos a adquirir por lo menos 10, si no es que 15 años, si es que logramos tener pues tener un perrito con mucha salud y longevidad suficiente. Para esto tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestra casa. Ese sería el primer punto. ¿Qué tamaño es mi casa? ¿Tengo o no tengo jardín? ¿Vivo en un departamento? ¿Vivo en una casa grande o en una casa pequeña? En cualquiera de estos casos se puede tener un perrito, pero sí es importante tenerlo en cuenta para elegir la raza ideal y no tenerlo encerrado, que no fuese a ser, por ejemplo, un gran danés en un departamento o un beagle en una casa súper grande en la cual podríamos tener un perrito de talla grande, etc. En ese caso, si es una casa pequeña, pues les recomiendo, podemos tener por ejemplo un schnauzer, un beagle, un pug como Fiona, y de esta manera un chihuahua también, y de esta manera pues no lo tendremos sacrificado porque el espacio será suficiente aunque nuestra casa sea pequeña. En segundo lugar, es importante tener en cuenta si vivo o no vivo con niños, si hay personas de la tercera edad en nuestra casa, si solamente es una pareja o si solo soy yo viviendo en un departamento, ya que de esto también dependerá el tipo de perrito que debemos elegir. Con los niños, a partir de los 5 años de edad, funciona de maravilla, por ejemplo, el boxer, el labrador retriever o incluso también el beagle. ¿Por qué? Porque perros de raza grande son muy protectores, son muy cariñosos, pero a la hora de jugar pueden lastimar a un niño si es menor de 5 años. Antes de los 5 años, pues es mejor tener en cuenta evitar las razas que sean muy grandes para evitar accidentes. En tercer lugar, debemos preguntarnos con qué finalidad yo quiero adquirir un perro. Si lo queremos simplemente como compañía en nuestra casa y nosotros somos algo sedentarios, o si lo queremos para caminar y ejercitarnos en un parque y queremos que nos acompañe, o si queremos que nos cuide, queremos un perro guardián. Entonces esto también nos va a llevar a orientarnos a la raza adecuada. Los perros más enérgicos son los boxer, los labrador retriever, los golden retriever y los beagle, principalmente, no digo que sean los únicos. Los perros de guardia podrá ser por ejemplo un doberman, pero es un perro grande, es un perro muy grande que requerirá un espacio grande, o un pug como Fiona, también es una raza de guardia. Y si lo queremos de compañía, hay tantos perros lindos y razas que estoy segura no las voy a alcanzar a mencionar todas, pero podría ser por ejemplo el schnauzer, el cocker spaniel, también el beagle, el chihuahua y tantas razas bonitas que pues yo sé que no me va a alcanzar el tiempo para mencionarlas todas. También tenemos que tener en cuenta si lo queremos de pelo largo o de pelo corto. Por ejemplo, Fiona es un ejemplar de pelo corto. Es un poco más fácil el cepillado, es un poco más, causa menos molestias a la hora de las mudas anuales. Y los perros de pelo largo, por ejemplo el yorkie, el afgano, hay tanta raza linda que tiene pelaje largo como el setter irlandés también, que estos sí requerirán un cuidado especial y pues un poquito más de manutención o de inversión en su manutención, mejor dicho. Y bueno, hay una pregunta también que es muy frecuente y ¿son las personas alérgicas a los perros? En ese caso, pues la recomendación principal es pues consulte con su médico en primer lugar y en segundo lugar también válgase de cepillados constantes y cortes de pelo para evitar que nos den crisis de alergia a nosotros. Espero pues que toda esta información y todos estos tips sean de utilidad para todas las personas que están viendo este video y en especial para Heidi, quien nos escribió, como les comentaba al principio, desde San Francisco. Suerte con la adquisición de su mascota y pues esperen nuestros videos semanalmente. Fiona y yo vamos a estar con gusto respondiendo todas sus dudas, las cuales recibo por medio de mi correo electrónico o mi Facebook,
Les dejo los links aquí abajo en la cajita de información y no olviden pues que siempre un dueño que sea responsable con su mascota mantendrá los cuidados al día. Hasta pronto.